Pública en el expediente 5.834 del año 2016. La Corte hará la relación del acto reclamado y las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. En amparo, quien lo promueve señaló como acto reclamado la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2015, dictada por la autoridad impugnada dentro del expediente de casación identificado con número 1002-2015-00238, por medio de la cual declaró procedente el recurso de casación que en su oportunidad interpuso la señora Silvia Coralia Asturia Méndez de Espínola en contra de la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2014, dictada por la Honorable Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil dentro del expediente de apelación número 220-2014 a cargo del oficial sexto y notificador tercero, que se refiere a un juicio sumario promovido por la misma señora Silvia Coralia Asturias Méndez de Espínola. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron consignados en el escrito inicial de la acción, quien la promovió solicita que en el momento procesal oportuno esta Corte dicte la sentencia que en derecho corresponde, declarando a. Con lugar la presente acción constitucional de amparo que promueve en la calidad con la que actúa contra la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. B. Que se otorgue el amparo solicitado. C. En consecuencia se deje en suspenso en definitiva y sin ningún valor en cuanto a sus representados la sentencia que constituye el acto reclamado. Y se ordena a dicho tribunal resolver conforme a derecho al recurso de casación y mención dentro del plazo que la Honorable Corte de Constitucionalidad se sirva a fijar, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, la autoridad impugnada incurrirá en una multa de 100 a 4.000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. D. Que no se haga condena en costas en virtud de que sus representados consideran que hubo buena fe en la autoridad impugnada al haber realizado el acto reclamado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra requirientes de la vista pública y solicitantes del amparo a través del abogado Rodrigo Javier Quevedo Castellanos, quien actúa como mandatario judicial con representación de los señores Quevedo Escobar. Tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogados y público presente. Gracias. Como bien expuso el señor secretario general, el origen de este amparo es un juicio sumario de liquidación de la entidad SICA Asturias y Compañía de Responsabilidad Limitada, promovido por la señora Silvia Coralia Asturias Méndez de Espínola en contra de la referida entidad. Mis representados fueron condenados mediante dicho proceso sumario sin haber sido parte demandada dentro de dicho proceso. Mis representados fueron despojados de su haber social de la entidad SICA Asturias y Compañía de la Responsabilidad Limitada
siendo terceros dentro de dicho proceso, por lo cual se violaron sus derechos fundamentales de defensa y de debido proceso, ya que además de haber sido condenados sin ser parte demandada dentro de dicho juicio sumario, asimismo se les liquidó sin haber sido previamente excluidos y sin que la entidad haya sido disuelta parcialmente en forma previa a la liquidación que sufrieron mis representados. La base de la sentencia de primera instancia fue argumentada con el argumento de que mis representados no manifestaron interés en continuar en la sociedad Resica Asturias y Compañía de Responsabilidad Limitada después del fallecimiento de la socia Berta Escobar Fernández de Quevedo, quien falleció el 21 de enero de 1997. Según el juez de primera instancia, mis representados debieron haber manifestado interés en continuar en la sociedad dentro de los 2 meses a partir del fallecimiento de la socia, plazo que establece el Código de Comercio. No obstante, como bien dije, el fallecimiento de la señora Berta Escobar de Quevedo, socia de la entidad Resica Asturias, Compañía de Responsabilidad Limitada, ocurrió el 21 de enero de 1997. El 14 de febrero de ese mismo año, es decir, 24 días después al fallecimiento de la socia, sus herederos, mis representados, asistieron en forma personal a la Asamblea o Junta General de la entidad Resica Asturias y Compañía de Responsabilidad Limitada, y mediante esa asamblea, por medio de su representante, el señor Gonzalo Quevedo Escobar, comparecieron en dicha asamblea a manifestar su interés en continuar en la sociedad como socios y como herederos de la socia Berta Escobar de Quevedo. En el pacto social de la sociedad referida, desde 1984, las socias acordaron que al momento de su muerte, las demás se obligaban a aceptar como herederos, como socios a sus herederos. Y ese fue un acuerdo que consta en la escritura constitutiva de la entidad Resica Asturias y Compañía de Responsabilidad Limitada, y se hizo con el objeto de evitar en el futuro actos discrecionales arbitrarios o que la participación de los herederos en la sociedad estuviera sujeta a un análisis, un estudio, un examen o algo. Pactaron desde ese momento aceptar a los herederos, y dicha escritura no establecía plazo. Lo único que requería era que si en caso los herederos no querían participar, tenían que dar aviso por escrito a la asamblea o al consejo de administración. Así pues, la Sala de Apelaciones de Segunda Instancia declaró sin lugar la demanda del juicio sumario promovido por Silvia Coral y Asturias Méndez de Espínola. Este fallo en segunda instancia estuvo basado en 3 aspectos fundamentales. El primero, la Sala estableció que la demandante, la señora Silvia Coral y Asturias Méndez de Espínola, carecía de legitimación activa para promover el juicio de liquidación. ¿Esto por qué? Porque el Código de Comercio establece que para promover una liquidación de una sociedad mercantil, la puede promover ya sea el socio que va a ser liquidado o bien la sociedad que sería liquidada. Y la señora Asturias Méndez de Espínola no tiene la calidad ni de ser la sociedad ni de ser la socia que iba a ser liquidada. Como segundo punto, la Sala estableció que mis representados, como terceros, sin haber sido demandados, no podían ser sujetos a una liquidación. Asimismo, no podían ser liquidados si previamente no se les había excluido de la sociedad. Paso fundamental para proceder a una liquidación es haber excluido, haber disuelto parcialmente, para después liquidar el haber social de la parte liquidada. El tercer punto que encontró
la sala fue que en la asamblea en que mis representados comparecieron a manifestar su interés en continuar como socios de la entidad, se documentó en el acta número 43 del libro de asambleas o juntas generales de la entidad Risica Asturias Compañía de Responsabilidad Limitada. Esa acta número 43 fue presentada como medio de prueba, fue admitida como medio de prueba y la sala la valoró como un documento suficiente en que documentó un acto ocurrido a los 24 días de fallecimiento de doña Berta, en el cual asistieron todos sus herederos y mediante su hijo y heredero Gonzalo Quevedo Escobar manifestaron su interés expreso en continuar como socios de la entidad Risica Asturias y Compañía de Responsabilidad Limitada. Sin embargo, mediante recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, casó la sentencia emanada por la sala con base, entre otros, por el submotivo de error de hecho en la apreciación de la prueba. Específicamente en cuanto a esta acta 43 del libro de asambleas o junta general de la entidad Risica Asturias y Compañía de Responsabilidad Limitada. No obstante, tanto la doctrina como la jurisprudencia de ambas cortes establecen que para que se aplique el error de hecho en la apreciación de la prueba es necesario que haya habido una omisión de análisis de un documento o un acto jurídico, o bien que haya habido una tergiversación de los hechos y de lo que consta en ese documento que sirvió como medio de prueba. Sin embargo, si leemos y vemos el análisis que hizo la Corte Suprema en cuanto al submotivo de error de hecho en la apreciación de la prueba, vemos que no logró demostrar la Corte en que la sala haya tergiversado los hechos que constan en el acta 43. Simple y sencillamente le dio otra calificación jurídica, otra consecuencia jurídica, sin lograr demostrar de que lo que consta en el acta 43 del libro de asambleas o juntas generales de Risica Asturias y Compañía de Responsabilidad Limitada haya sido tergiversado por la sala. Es por eso que no debió haberse declarado con lugar el recurso de casación con base en dicho submotivo, y es por eso que dicho fallo causa un agravio y una violación a los derechos fundamentales y constitucionales de mis representados. Honorables magistrados, mis representados únicamente poseen el 20% de participación del haber social de la entidad Risica Asturias y Compañía de Responsabilidad Limitada. Son una minoría que no cuenta con el control ni con la administración, únicamente tienen sus derechos de voz, de voto y a participar de las utilidades. Por medio del fallo que en este momento se impugna, se está despojando de ese 20% a mis representados y se les pretende pagar una suma basada en una liquidación con base en un avalúo de 1997. Eso quiere decir que mediante este proceso de liquidación en que mis representados no fueron parte, fueron despojados de ese 20% y se les pretende liquidar con valores de 1997, se les está causando un gran agravio y constituye dicho despojo un enriquecimiento ilícito para las partes que se quedarán con ese 20% de la sociedad. Así que solicito, como bien se expuso en el memorial de interposición del amparo en única instancia, de que se ordene a la Corte Suprema de Justicia emitir la sentencia con base que en derecho corresponde, declarando sin lugar el recurso de casación interpuesto por la señora Silvia Coralia Asturias Méndez de Espínola. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Quevedo Castellanos. La audiencia continúa con la participación como tercera interesada de Silvia Coralia Asturias Méndez de Espínola, quien actúa con el auxilio del abogado Jorge Estuardo Ceballos Morales, quien queda en el uso de la palabra. ¿Quiere hacer uso de la palabra?
Por supuesto. Muchas gracias, señores magistrados. Mi nombre, como se dijo, Silvia Coralia Asturias Méndez de Espínola. Tengo 70 años, casada. Soy licenciada en Letras y Filosofía, magíster en Educación de Valores y profesora internacional del método Montessori, graduada en Estados Unidos. En 1970, voy a hablar un poco de los antecedentes. Posteriormente, mi abogado va a tomar la parte jurídica. En 1970, traje a Guatemala por primera vez el sistema Montessori y formé el primer Colegio Montessori Guatemala. En 1984 hice sociedad con Ana María Risica, en la sociedad que nos incumbe en este momento, Risica Asturias y Compañía de Responsabilidad Limitada. Es una sociedad de personas. Y iniciamos el Colegio Internacional Montessori. Cuando se compró el terreno en carretera El Salvador, que se pagó en esa época, valía $15 la vara, eso fue lo que pagamos a doña Berta Escobar de Quevedo, cedimos un 20% de la sociedad por las buenas condiciones que nos había dado para poder pagar y poder construir el colegio. Bertita, como le decíamos, era prima de mi padre y teníamos siempre una excelente relación. Cuando muere, el 21 de enero de 1997, que acaba de cumplir exactamente 20 años de fallecida, en mi calidad de presidenta y representante legal de Risica Asturias y Compañía de Responsabilidad Limitada, llamé a los 6 hermanos Quevedo personalmente para que asistieran y vinieran a la sociedad. Ninguno de ellos asistió. Es mentira y se puede ver en esa acta, cuando dijo ahorita el licenciado Castellanos que asistieron en forma personal. No asistieron ellos y no asistió la albacea testamentaria que yo no sabía que había, que era doña Elisa Ermenguer de Quevedo. Asistió el señor Gonzalo Quevedo, porque yo lo llamé porque necesitábamos un préstamo para continuar con el colegio. Y como había sido el que representó a su madre durante el tiempo que ella estuvo fallecida, pues yo ingenuamente lo dejé participar y nunca dijeron que querían ser socios. Eso es mentira. Pasaron 3 meses, yo los llamé. ¿Qué iban a hacer con esas aportaciones? ¿Cuál fue la respuesta? Nosotros no somos herederos de esa participación. Mi madre vendió 2 años antes de fallecer las aportaciones y por lo tanto nosotros no tenemos nada que ver. Ustedes me van a decir, entonces, ¿cómo puede esta señora probar esto? Con los documentos que ustedes tienen. Yo inicié en el 2002 el juicio de liquidación del haber social de Berta Escobar de Quevedo, porque la sociedad no tomaba ninguna decisión sobre qué hacer con esto. Entonces, en el 2002 lo ingresé en diciembre y se le dio el número 5 del 2003. Fue el juicio número 5 que ingresó en el 2003. Este juicio es el que ustedes están viendo ahorita, que inició en primera instancia con el número C 2003 para liquidar la parte. Señores, durante 20 años que han pasado, nunca recibí yo una solicitud ni de los señores Quevedo Escobar para ingresar a la sociedad, nunca se hicieron presentes en mi presencia y tampoco doña Elisa, que también era prima de mi padre, llegó al colegio a decir que era la albacea testamentaria y que querían ingresar. Es más, durante 10 años en la primera instancia, los señores Quevedo negaron tener la participación y herencia. Ellos dijeron que su madre había vendido. Entonces, señores, ¿dónde estamos? 10 años pasaron diciendo esto y no fue hasta que la misma Corte
de Constitucionalidad, esta honorable Corte de Constitucionalidad, dejó sin efectos jurídicos las inscripciones en el registro mercantil que habían hecho en forma fraudulenta, porque fueron a hacer un fraude en el registro mercantil inscribiendo una sociedad anónima sin mi autorización, ni como presidenta ni como socia. Estamos hablando de una sociedad de personas, señores, no de accionada, no es una sociedad accionada. Comprendo que las personas jóvenes no conocen mucho sobre las sociedades de personas, pero yo llevé todas las sociedades de personas de mi padre y sé cómo funcionan. Entonces, estas personas simplemente ignoraron cuándo les fue mal, ¿sí? Y dejaron sin efectos jurídicos las inscripciones, y además el juez, por cierto, 3 jueces séptimos vieron este caso en primera instancia. Uno de ellos falleció y todos tomaron esta misma línea de rectitud que da la sentencia el licenciado Joaquín Ursúa. Él da una sentencia después de 10 años. ¿Cuándo se van? Entonces, se van a segunda instancia. ¿Qué sucede en segunda instancia? ¿Sí? Aquí tenemos una decisión del presidente y ponente que se llama, Giovanni Orellana Donis, hecha por la borda. 10 años de trabajo de los jueces que estuvieron ahí viendo este caso, en lo que los señores Quevedo participaron y negaron todo el tiempo ser los herederos. Tiran a la borda y resuelve Giovanni Orellana Donis ultrapetita, cosas que no fueron objeto de primera instancia. Es más, yo no sé cómo ven ustedes, señores magistrados, que en primera instancia aparecen como diciendo que no son los herederos, y en la segunda instancia, en una forma contradictoria, completamente contraria a la posición que habían tenido, aparece como que si fuera un nuevo juicio. Ahora somos los herederos, ahora somos socios. Llevaban 15 años de fallecida la señora. Cuando les va mal en una forma, entonces tomaron otra posición. Y esto es lo que aceptó la sala. Una posición que no contraria a la postura que los señores Quevedo Escobar habían tomado en primera instancia. Dejo de ahora en adelante casación a mi abogado. Solo quiero terminar con esto. Hay una diferencia, señores magistrados, entre lo que es ser heredero y ser socio de una sociedad de responsabilidad limitada. Las herencias son indefinidas, las herencias no se pierden, pero el derecho de ser socio necesita que las personas llenen unos requisitos para poder llegar a ser socios. Los requisitos los tiene bien establecidos el Código de Comercio. El Código de Comercio habla de 3 meses, ¿sí? Eso es lo que dice la ley. Yo esperé 20 años, y 20 años que hasta ahora nunca han pedido ser socios. Ellos han querido entrar a través de que los acepte un juez inmediatamente sin haber llenado los requisitos de una sociedad de personas. Es muy diferente esto a una sociedad anónima en que se firman acciones. Entonces, los señores Quevedo no llenaron los requisitos ni en 3 meses, ni en 3 años, ni en 20 años. No son socios y no pueden ser socios de una sociedad de personas. Muchas gracias. Gracias. Por favor, abogado. Buenos días, muchas gracias, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, terceros interesados y parte interponente del amparo. Pues ya
mi patrocinada ha expuesto la parte, digamos, fáctica, histórica, yo voy a circunscribirme a elementos muy puntuales, técnicos, relacionados a esta instancia constitucional que, como lo ha mencionado, ya hemos bregado muchos años, tanto a nivel ordinario como constitucional. Esta Corte ha, mediante varios y sendos fallos, ha ordenado, por decirlo así, la casa en relación a la sociedad de personas, como lo mencionaba mi patrocinada. El contexto que quiero mencionar es cabalmente entre lo que fue el conflicto societario y entre lo que fue el tema judicial. El conflicto societario ya lo explicó él. Le vendieron a doña Berta Escobar de Quevedo el 20%, ella fallece y luego de fallecer, la escritura efectivamente permite el ingreso de los herederos si lo manifiestan de consuno. El artículo 235 adelante del Código de Comercio es muy claro. ¿Qué hacen ellos durante todo ese tiempo? Y hay sendos fallos y están en los antecedentes. Vienen y manifiestan e inscriben derechos de una sociedad anónima en una sociedad de personas. Esto por naturaleza se choca. Y la Corte, en 3 fallos del 2008, 2011 y 2010, expedientes 1209, 1247 y 3719, determinó que las inscripciones que habían inscrito relacionadas a esta sociedad no tenían efectos jurídicos, eran nulas. Por eso salió esta entidad. Ellos le llamaron Jovelio, luego Inversiones Jovelio. Y en las otras 2 sentencias, esta honorable Corte ordena, conmina y se prohíbe a la sociedad Ricica Asturias y Ana María la socia, de la que me voy a referir, que hagan sociedad con personas que no tienen calidad de socios, hasta en tanto en la justicia ordinaria se elucide, se aclare, se resuelva cuál es la situación de ese 20%, que es el juicio que ustedes conocen ahora en una instancia constitucional totalmente improcedente. Esta advertencia que hizo la Corte es muy importante, porque a partir de ahí, que ya llevamos casi 5 años, las socias, Ana María Ricica Asturias, Ricica Ciscova de Álvarez y mi cliente, mi patrocinada Silvia Goralia Asturias Méndez de Espínola, han hecho sociedad. La sociedad ha cambiado, ha caminado. Cuando estaba esta sociedad, tomaron el control financiero y político de la sociedad. Abrieron cuentas y lo que hicieron con el nombramiento de presidente de toda la vida de mi cliente, lo revocaron y la sacaron de la sociedad. Fue a través de esta Corte que se logró. Entonces, ese conflicto societario, que cuando se menciona, y ahí lo refuto, que solo se tiene el 20%, no es cierto. La socia Ana María, que no está presente, teniendo el 40% más el 20%, hacían el 60% y por eso tomaron el control. Sí tenían control y esta Corte, muy puntual, muy sabiamente y de acuerdo a derecho, que es lo más importante, ordenó que eso no continuara. Lógicamente, cuando desaparecen las inscripciones registrales, ahora permiten o querían hacer alusión a que son derechos hereditarios. Como ustedes bien saben, la teoría de los actos propios, ya muy sonada en nuestro país, y ustedes se han pronunciado como Corte Constitucional en eso, prohíbe que las personas pretendan utilizar actos anteriores que se contradigan y son nulos posteriormente. Ellos en todas las instancias, Corte Suprema, Justicia Ordinaria y Constitucional, hacían ver que eran dueños a través de una sociedad anónima y luego ahora a través de herederos. Esto es contradictorio y la ley lo prohíbe. Ante ello, ellos no pueden, bajo ese supuesto, pretender utilizar ahora otra forma para pretender ingresar a la sociedad. Y ahora ya me refiero puntualmente al tema del amparo, el juez séptimo, con valoración, con pruebas, determinó que efectivamente se tenía que liquidar la sociedad. No se puede disolver, eso es uno de los supuestos legales que establece la ley cuando fallece. Eso es de pleno derecho. Fallece, se disuelve la sociedad si los herederos no manifestaron en ese plazo, tanto el que establece la escritura como la ley. Al no manifestarlo de consuno, opera eso. Por eso el juez declaró la liquidación del haber social en el monto que aparece en la sentencia. Luego,
y es importante mencionar, y aquí ya me refiero a las supuestas violaciones. ¿Por qué se plantea el amparo? La Sala Segunda viene y revoca bajo esos argumentos que ya se expusieron. Importante ahí es hacer ver que hubo esa ultrapetita y se basó en una prueba que no había sido objeto del proceso, aunque luego, a través de una excepción de falta de personalidad, trataron de plantearlo. Sin embargo, la Sala revoca y dice… 2 minutos para Gracias. conclusión. Dice que declara con lugar la apelación, nos obliga y motiva a promover la casación, y en la casación aparece ya en el memorial que presentamos 12 gestiones del representante como mandatario y 10 del representante de lo mutual, donde siempre plantearon sus defensas. Ellos fueron los que plantearon la apelación, no pueden alegar ahora la derecha de defensa, y en la casación tuvieron la oportunidad de hacerlo. ¿Qué pasa en la casación? Todos los argumentos que mencionan en su memorial de amparo hacen ver que se refieren a cuestiones de admisibilidad, y ahora mencionan un tema de tergiversación. Todo eso corresponde a admisibilidad, no a fondo, y ellos tuvieron la oportunidad, pudieron haber instado al recurso de reposición, lo cual no hicieron. Toda la argumentación fundamental del amparo es esa. Pretenden que este tribunal constitucional, sede constitucional, se refiera exclusivamente a temas de fondo. No puede, no es una tercera instancia. El amparo, como ustedes saben, es subsidiario, no paralelo. De esa cuenta, no es posible que ahora se pretenda decir que los herederos no tuvieron oportunidad y ahora dicen que es un despojo. Tuvieron el tiempo. Y en la sede constitucional no se puede entrar ya a este fondo. Por ello, mi patrocinada, y como así lo hace ver el Ministerio Público, el Estado con los 3 entes, Ministerio Público, Ministerio de Finanzas y Procuraduría General de la Nación, son consecuentes a decir que es la improcedencia de este amparo. ¿Qué es lo que solicitamos, honorables magistrados? Ante la ausencia de ese agravio, al pretender que esta es una tercera instancia, ¿sí?, inclusive haciendo ver que la Corte no tenía facultad, se había otorgado una casación de fondo, entrar al fondo, o sea, valorar, eso que demostraría un absurdo, un desconocimiento de la casación. Lo que solicitamos es que se declare sin lugar el recurso de apelación, que se acumulen, como ya fue solicitado, hay 2 amparos, ustedes conocen, sobre el mismo asunto, son copia, que se deniegue por improcedente, que de acuerdo a la facultad que establece el artículo 59 de la Ley de Amparo, se condenen los daños y perjuicios que esto ha causado a mi patrocinada y por supuesto la condena en costas. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Ceballos Morales. Continúa la audiencia con la participación como tercero interesado de la entidad Rísica Asturias y Compañía Limitada, por medio de la mandataria judicial con representación, abogada Karen Mariela Lima Quiñones, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Agradezco en nombre de mi representada, Rísica Asturias y Compañía de Responsabilidad Limitada, el uso de la palabra. Mi exposición será breve, sencilla y concisa. Primero, este caso ha llevado ya varios años dirimiéndose en los juzgados y es por esa razón que se vuelve tan importante y relevante para las partes que componen el mismo. Debo decirles que ha sido un proceso en el cual se han utilizado la mayoría de recursos legales que la ley permite y es por esa razón la trascendencia que ya no solamente forma para las partes, sino para la justicia guatemalteca. Segundo, de lo anterior, quiero manifestarles, señores magistrados, que desde el momento en que se me encargó a mí la representación judicial de la entidad ya mencionada, la postura que se ha asumido ha sido de imparcialidad absoluta, es decir, una independencia de las partes que componen este caso. Es por esa razón, y con eso voy a terminar mi exposición, que derivado de esta postura que se ha asumido, se les solicita amablemente del estudio profundo que hagan, honorables magistrados de este proceso, se apeguen a derecho. Es decir, que el revestimiento que tenga el estudio de este amparo sea con sumo apego al derecho y que se rija de la investidura que tienen los principios fundamentales que conforman nuestro derecho guatemalteco.
únicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Lima Quiñones. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, quien actúa con su propio auxilio, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. Esta Fiscalía, al analizar el contenido de las actuaciones que subyacen a la presente acción de amparo, considera que la autoridad impugnada, al emitir la resolución señalada como agraviante, ha actuado en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley, al haber determinado que en el presente caso el planteamiento del recurso de casación se encuentra conforme a derecho, no advirtiendo las deficiencias señaladas por el casacionista en su interposición del recurso de casación. Además, al haber arribado a la decisión adoptada por haber establecido que el planteamiento de casación se encontraba y dando una respuesta lógica y motivada a cada uno de los submotivos invocados por el casacionista en su memorial respectivo. Asimismo, advirtió que las denuncias no se acoplaban a lo que él había establecido. El amperista manifiesta también que por la emisión de la resolución señalada como agraviante se le ha violentado su tutela judicial efectiva, a lo cual esta Fiscalía no comparte porque no se advierte dicha violación y para lo cual es necesario traer a colación un criterio emitido en un caso similar, emitido por esta honorable Corte dentro del expediente 1440-2016, de fecha 2 de noviembre de 2016, al cual pido con todo respeto al señor presidente darle lectura. Puede hacerlo, abogado. Gracias, señor presidente. Indica, no es procedente otorgar amparo cuando se establece que el acto recurrido no carece de fundamentación ni es producto de inflexión y por el contrario contiene el criterio que a juicio de la Cámara Civil se encuentra apegado a derecho. Esto de conformidad con la labor intelectiva que realiza en el legítimo ejercicio de sus facultades legales, lo que no puede ocasionar agravio alguno. Lo expuesto permite a esta Corte determinar que sobre lo resuelto por la mencionada Cámara no puede hacerse nuevo examen, no solo porque no es el amparo la vía adecuada para resolver asuntos de la cognición que corresponden a la jurisdicción ordinaria, sino porque se demuestra que la autoridad impugnada actuó conforme a las constancias procesales, la ley y razonando debidamente los motivos que fundamentaron su decisión, sin que se demuestre vulneración a derechos fundamentales de la postulante, pues no concurre el elemento agraviante en que se sustenta la viabilidad del amparo. Por el contrario, se infiere que su pretensión es que se acoja a su tesis y que se aplique en sustitución de la sustentada por la autoridad recurrida, lo que sería posible si la misma versara sobre una evidente violación constitucional y ésta se hubiera materializado, pero resulta inviable cuando la denuncia gira en torno a la inconformidad o disentimiento con el criterio utilizado para dirimir una controversia ordinaria. Asimismo, pareciera que su objetivo es que en esta jurisdicción se revise el juicio valorativo realizado por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, a la que, de conformidad con los artículos 203 y 211 de la Constitución Política de la República, le corresponde la potestad de juzgar y promover lo juzgado. De lo anteriormente citado, esta Fiscalía estima que resulta improsperable la presente acción de amparo en virtud que, como se ha expuesto, el acto reclamado carece de efecto agraviante, en virtud de haber sido emitido por la autoridad impugnada en el ejercicio de sus facultades, sin que se denote violación a los derechos fundamentales de los accionantes. Por lo que el hecho de que lo resuelto no sea conforme a las pretensiones de los amparistas no implica vulneración alguna a sus derechos. Por otro lado, esta Fiscalía también considera que la decisión contenida en el acto reclamado constituye criterio valorativo, el cual no puede ser objeto de revisión por parte del Tribunal de Amparo, en virtud que este no es juez de los hechos sujetos al proceso, sino de la adecuación de los actos al debido proceso. Y de hacerlo así, se estaría sustituyendo la facultad de la Honorable Corte Suprema de Justicia, cosa que no es dable dada la naturaleza extraordinaria y subsidiaria del amparo. Por lo que, con todo respeto, solicito a los honorables magistrados que al momento de emitir sentencia se deniegue la protección constitucional de amparo solicitada y se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, abogada Galindo Martínez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.